Buenas tardes. Hermosas damas, todas, princesas del Señor, gracias por asistir a esta convocatoria del primer taller de damas de nuestra iglesia. Para mí es una virtud y un privilegio haberme asignado esta responsabilidad, la cual me llevó un tiempo de preparación, ministración y sirvió incluso de edificación para mí misma. Creo que en mis años en el Evangelio jamás me había metido tanto en la palabra, donde aprendí cosas nuevas. Es increíble que la palabra es pasado, presente, futuro y nunca deja de edificar. Para eso quiero poner en manos del Señor todo lo que vamos a hacer hoy acá, todo el desarrollo de este taller, y que usted disponga su atención y su corazón en recibir. Hoy somos unas princesas que vamos a ser amadas por el Señor, abrazadas y arropadas con su Espíritu Santo. Amén. Para que nos gocemos y de aquí salgan nuevas ideas, nuevos talleres y nuevos proyectos en pro y crecimiento de la obra que el Señor nos ha encomendado. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por esta herramienta que hoy has puesto en mis manos, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas. Que pases un carboncillo encendido por mi boca, Señor, para que yo pueda llevar palabras de aliento a la que vino con necesidad, Señor, de recibir un mensaje de tu parte. Que no sea yo, sino tú hablando a través de mi boca. Señor, toma el control del tiempo, toma el control del desarrollo de cada uno de los temas, Señor. Toma el control de nuestras obligaciones que debemos cumplir al salir de aquí. Señor, gracias, infinitamente gracias, Señor, por este taller que hemos titulado Mujeres que no pasan de moda, Señor. Mujeres que tú utilizaste para el cumplimiento de tu promesa, Señor. Y mujeres de las cuales todas tenemos rasgos, todas hemos recibido frutos, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias por el inicio de este taller, Señor. Hemos orado en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, amadas, como les comenté, he titulado este taller Mujeres que no pasan de moda, para lo cual quiero dar nuestro inicio la lectura de la apertura en Proverbios 31, del versículo 10 al 31. Si gustan buscarlo, de igual modo, pues se los voy a leer. Y por supuesto es una cita bíblica dedicada para nosotros, ¿sí? Que incluso se titula Elogio a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en él. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Allí estamos identificadas nosotras, ¿verdad? Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta de sus hechos. Elogios para nosotras por todas partes, ¿verdad? Es increíble, me encantó leerlo, me metí, me llené, me sentí identificada. Incluso para las que no tienen marido, porque aun cuando no tienen marido, cocinan, cuidan de sus hijos, cuidan de su familia, cuidan de sus hermanos, cuidan de su hogar. Bueno, hermanas, como les comenté, pues, cuidamos a la oveja.
que no tienen hijos paridos, tienen hijos espirituales, tienen hijos de crianza. A mí el Señor me bendijo con Carla. El Señor sabía cuántos hijos iba a tener, ¿verdad? Y tuve a mi hija hermosa, que fue mi gran bendición. Hoy por hoy tengo 4 hijas, que son mis nietas, son mis hijas. Las amo a toditas. Y Carla fue una bendición a ese segundo hijo que no parí, porque Dios ya tenía un plan en mi vida y en el de Carla. Así es, así es. Bueno, estas mujeres que no pasan de moda, en la Biblia son muchísimas, que tienen muchas virtudes y que fueron jugaron un papel importante en lo que era el cumplimiento de todo el plan de Dios desde la creación. Sin embargo, pues, le oré al Señor para que me diera puntual cuáles eran esas mujeres a las cuales debía prepararme y pude hacer de forma cronológica, voy a pasearme por estas 8 mujeres, comenzando por Sara. Sara, la esposa de Abraham. Esta mujer era una mujer hermosa. Lo podemos ver esto en el capítulo 16 de Génesis. Sara era una mujer muy hermosa, sumisa, que amaba a su esposo. Su nombre inicial era Sarai y el de Abraham era Abram. Ella era una mujer que incluso era medio hermana de Abraham. Ella era sumisa, se sometía a su esposo, pero era estéril, no podía tener hijos. Y en aquellos tiempos, pues, era permitido al hombre tener otra mujer. No lo se veía como pecado hasta que después se implementaron las leyes y ya hubo como orden, ¿sí? Entonces estaba Agar, que sí le había dado hijos a Abraham. Y esto pues compungía a Sara. Ella era una mujer que exteriormente era muy hermosa, pero internamente sufría, porque eso era, en aquellos tiempos, pues la mujer estéril era rechazada por la sociedad. Sin embargo, pues Dios tenía un propósito con esta pareja, y cuando ya no hay esperanza, cuando piensan que todo está perdido, el Señor actúa y hace en su tiempo. A la edad de 99 años, en Abraham, y casi 100 también para Sara, cuando la palabra dice que ya se había perdido la costumbre de las mujeres, ya ella no menstruaba, y se había perdido toda esperanza de creación. Sin embargo, el corazón de Sara estaba en las manos del Señor y ella clamaba, por eso que la hacía entristecerse. Sin embargo, Dios la honró haciéndola madre de Isaac, que era el hijo de la promesa. El papel que jugó Sara fue importantísimo para el establecimiento de la obra y la promesa del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Isaac, el hijo de ellos dos, pues fue un hijo escogido que Dios le había dado. Aquí podemos ver a Sara como un pasado triste, como un pasado que la congojaba, como un pasado que la hacía sufrir, aun cuando su esposo la amaba. Pero como era normal tener otras mujeres, pues Abraham, yo me imagino, se sentía lleno porque tenía hijos. Pero también él veía a su mujer que sufría por eso. Sin embargo, la mano de Dios estuvo sobre ellos dos y pudieron tener su primogénito, que fue Isaac. Esto pues hizo que Sara incluso ya después rechazara a Agar. Ella la rechazaba, la humillaba, porque Sara era la esposa. Dios, en su infinita misericordia, pues ya luego trabajó con Sarai, que fue cuando se cambió el nombre, Sara y Abraham. Y podemos ver aquí en esta mujer el inicio de un hermoso plan que el Señor tenía para nosotros. Sara es una mujer de las cuales hoy en día también podemos ver mujeres que han perdido la esperanza. Sin embargo, la palabra dice que hay imposible para mí, dice el Señor, ¿verdad? Solo que muchas veces no entendemos cuáles son esos planes del Señor en la vida de nosotros. Cuántas Saras no hay, pero pasa también que Dios examina el corazón y necesitamos saber cuál es el plan de Dios en medio de esa necesidad. A lo mejor no es un hijo,
a lo mejor es un objetivo, a lo mejor un sueño, a lo mejor es un logro que nunca se lo llegó a dar. Pero Dios sabe los por qué. Muchas veces cuando se han perdido las esperanzas de poder lograrlo, Dios actúa. Y es eso, el llamamiento, ¿sí? Que en medio de las circunstancias, aun cuando todo parezca imposible, para Dios todo es posible, pero en su perfecta voluntad. Porque muchas veces, eso recuerdo palabras de mi mentora, que ella decía, el Señor muchas veces te dice, no, no, y tú sí, dale, pues, vete por ahí y te estrellas. Pasa, sí nos pasa, porque muchas veces actuamos por las emociones y no actuamos bajo la autorización del que todo lo puede. Señor, si es tu voluntad, que se dé. Testimonios en mi vida muchísimos, que actúa el Señor natural y sobrenaturalmente, pero ha sido la voluntad de Dios. ¿Que me cuesta entenderlo? Sí, yo creo que en cada uno me ha costado entenderlo, y cuando he perdido las esperanzas, el Señor actúa. ¿Sí? Es increíble ver la historia de Sara cuando lees Génesis y ves todo aquello por lo cual ella pasó. Sin embargo, Sara era una mujer llena de fe. La fe de Sara la podemos ver en Romanos 19:21, que dice tal cual así: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de su matriz. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Eso hizo Sara. Eso hizo Sara. Entonces, ese versículo lo tomemos para nosotros cuando estemos en Romanos 19, del capítulo 4, del 19 al 21. Dando la gloria a Dios. Aun cuando las esperanzas no estén, aun cuando no estén los ingredientes o las herramientas para alcanzarlo. Nosotros en nuestra vida cristiana hemos escuchado testimonios como la iglesia adquirió el establecimiento por el cual hoy está allí establecida nuestra iglesia Las Acacias, ¿verdad? Donde no había dinero y lo compraron. Entonces, bueno, Sara es testimonio de eso, de cuál era el plan de Dios, Dios mostrándonos que en medio de lo imposible Él actúa a lo posible. De igual manera podemos leer lo que es efectivamente la fe, que todos lo memorizamos y lo sabemos. Eso lo podemos ver en Hebreos 11:1, que dice que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperanza podía tener Sara en ese tiempo, a esa edad? Pero ella tenía fe, ella era una mujer de fe, porque Dios los había tocado. Leyendo el capítulo de Génesis, o leyendo el libro de Génesis, pareciera como incluso que el Señor les hizo el llamado, fue a esa edad. Seguramente ellos eran dos ciudadanos de esa ciudad que estaban allí, tenían un matrimonio y llevaban una vida tranquila, él tenía otra mujer, pero tuvieron un llamamiento de Dios casi a los 100 años. Dios los puso sus ojos sobre ellos casi a los 100 años. Qué increíble que esas personas fueron el inicio de todo esto que hoy somos, ¿verdad? Qué increíble. Sara jugó un papel importantísimo en esa promesa. Como segundo punto, y para mí fue mucha enseñanza también, unas parteras que estaban en Egipto y que Faraón había asignado. Yo no sé si ustedes habían escuchado estos nombres, yo soy sincera, lo debo haber leído 20.000 veces, pero no. Cifra y Fua. Cifra y Fua. Estas eran dos mujeres parteras que Faraón había asignado para que asistieran a los partos de las mujeres hebreas. Pero ¿qué pasa? Que el Faraón tuvo temor del hombre. Más que de Dios, él tuvo temor del hombre. Faraón, al ver que el pueblo hebreo crecía en fuerza, en fortaleza, en masculinidad, tuvo temor y le dio instrucciones a las parteras que cuando fueran a asistir sus partos, y si era varón, muriera. Si era hembra, que viviera. Sin embargo, estas mujeres vieron que las judías honraban y tenían temor de Dios.
Faraón tenía temor del hombre, pero ellas vieron fue el temor de Dios en ese pueblo. Y temieron ellas dos, temieron al Dios del cual creía esa gente. Entonces fueron utilizadas por Dios también, porque gracias a eso y a ese temor, ellas que hicieron, pues, cuando Faraón las llamó para pedirle cuenta de qué estaba pasando, que por qué continuaban naciendo niños varones, ellas astutamente le respondieron que las mujeres hebreas eran muy robustas y que cuando ellas llegaban ya habían dado a luz. Entonces se justificaron, ¿verdad? Y fíjense que increíble, ¿no? Ellas también jugaron un papel súper importante en el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer a través del tiempo en su pueblo. Gracias a esa estrategia, pues, nació Moisés. ¿Ok? Gracias a eso, nació Moisés exactamente. Y vimos el cumplimiento de que Dios sabía cuál era el plan para su pueblo en ese tiempo. Ellas fueron sabias porque tuvieron temor de Dios. Estas mujeres fueron guiadas por el Señor para cumplir, jugar un papel importante en el cumplimiento de esa promesa. Esto, lo que es el temor de Dios, lo podemos ver en Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10, que nos dice que es el temor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Estas mujeres fueron inteligentes y el Señor les había dado astucia para justificar, no cumplir la orden que había dado Faraón para que fueran extinguidos, no creciera el pueblo judío en Egipto. Estas mujeres, de verdad que para mí me sorprendió, a pesar de que nunca había escuchado esos nombres. Pero después entiendo, ¿no? Que increíble cómo Dios sabe cómo hacer las cosas, porque incluso a través de ese pueblo judío, que es el nacimiento de Moisés, vemos cómo Dios va cumpliendo esa escalera, esa escalinata y va armando ese rompecabezas hasta el establecimiento, porque le había dado una promesa a Abraham, que era el crecimiento del pueblo de Israel. Después de estas mujeres, vemos a María o a Miriam, que es la hermana de Moisés. Esta mujer fue una mujer también que jugó un papel importante, que era la hermana de Moisés, pero que su final sí fue lamentable, porque desobedeció a Dios y cayó en murmuración. Incluso ella fue parte importante en salvar la vida de Moisés cuando lo colocaron en una cesta, cuando se acercó a la hija del faraón y le dijo que ella incluso podía buscar quien cuidara al bebé. Dios la usó en ese momento y ella amaba a Moisés, pero luego se llenó de pecado. Y qué triste, ¿no? Porque al final de ella, Dios la castigó, que leía que hay muchas María y Miriam cometemos errores, incluso yo me incluyo allí también, porque nosotras murmuramos, hablamos, nos quejamos, nos rebelamos, incluso faltamos también. Imagínense que el castigo de Dios fuera la lepra como lo hizo con ella. No cabría la gente enferma, llena de lepra hoy en día, ¿no? Señor, qué increíble que ella, después de haber sido bendecida, haber sido utilizada por Dios, cayó en murmuración. Porque Moisés se había casado con una mujer cusita, porque ella lo criticó porque se había casado con una mujer cusita, o es decir, una mujer de color. Eso, Aarón y María habían caído en pecado, murmurando de un hombre escogido por Dios, Moisés, nada más nada menos que Moisés, el que había librado al pueblo de Egipto, que lo había sacado de la esclavitud, y se metieron con algo sagrado. Qué increíble es eso, ¿verdad? Tengamos cuidado nosotros cuando murmuramos, o incluso hemos visto muchas veces también el castigo o la mano de Dios sobre aquellas personas que han atentado contra nosotros o han levantado falsos testimonios contra nosotros.
porque fallas tenemos todos. Fallas es increíble. Y no siempre lo que hacemos le gusta al otro, ¿verdad? Pero nosotros debemos también muchas veces entender, y más en los caminos del Señor y en la obra del Señor, que el Señor pone autoridades a las cuales nosotros debemos sujetarnos. No siempre lo que esas autoridades deciden o hacen a nosotros nos gusta, y yo levanto la mano. Lilian, me rebelo, y tú sabes, ¿verdad? Que yo soy rebelde. Sí, soy rebelde. Muchas veces, y le hago los planteamientos a Lilian, muchas veces, no, sí, no sé qué. Pero esto me confrontó. Porque yo en vez de criticar a Lilian, Señor, dale sabiduría, Señor, dale herramientas, Señor, pon gente a su lado que pueda cumplir, Señor, si es tu propósito que se haga, porque a lo mejor Lilian en algún momento también puede ser emocional. Que Lilian falle, Lilian está clara que sí. Que Samira falle, levanto las dos manos y los pies. Y en ese engranar estamos todos, pero ¿cuál es el propósito de Dios en esto? Que nos fortalezcamos, que oremos el uno por el otro, que nos demos apoyo, que nos demos ideas, que el Señor nos saque al camino de lo que Él verdaderamente quiere hacer, incluso aquí en la iglesia, porque faltan hermanos que se ausentan, hermanos que ya no están, porque no están de acuerdo, porque queda lejos, porque sube, porque baja, porque lleva, porque la hora, porque es el sábado, porque voy a hacer mercado. Nosotras como mujeres sobre todo hemos tenido que poner un poco de orden, y para mí todavía, pues ya no hago el mercado de sábado, yo no estoy yendo a las acacias, porque yo hago mis cosas los domingos, porque yo trabajo de lunes a viernes, porque en la noche llego y de broma pongo mi almuerzo el día siguiente. Gracias a Dios mi hija es una bendición. Y Carla es, como yo digo, es mi garrapata. Y mi apoyo. Lo que no hace Isa lo termina Carla. Y si Carla no le ha hecho, Carla, ¿qué pasó? Porque a mí en la semana no me da tiempo. Entonces, para acomodar ese fin de semana, ¿verdad? Al principio, que sí, murmuré, yo no voy a ir los sábados para allá arriba, porque eso allá arriba y el mercado, y que no sé qué, y ahora no le puedo comprar a la señora las papitas colombianas que a mí me gustaban, que ya nada más para usar. Así es. Pero que el Señor nos dé sabiduría. Señor, ¿qué es lo que tú tienes en medio de este proyecto, Señor? Va a ser efectivamente aquí. ¿Qué ha pasado con los 150 que se nombraban al principio? ¿Dónde están? Solo Dios sabe. Lilian seguirá cumpliendo su papel. Yo me sujeto y bueno, estaré aquí mientras el Señor disponga. ¿Ok? Y que el Señor va a ir añadiendo las personas que han de llegar. Amén. Que el Señor va a ir añadiendo los recursos que va a hacer aquí. Y es la voluntad de Dios. Que hay muchos sueños y proyectos en el crecimiento de aquí y acondicionar el espacio de arriba. Solo Dios sabe. Porque si es el propósito de Dios, dinero no va a faltar. ¿Ok? Y que nos vamos, cuando veamos así para atrás, ¿cómo se hizo? La mano de Dios en lo sobrenatural para el establecimiento de su obra, porque nosotros tenemos una gran tarea que es aquí o allá abajo. Tenemos que llevar la palabra y el mensaje de salvación. Porque todas estas mujeres que pasaron por esto, ellas arriesgaron su vida. Cifra y Fuga arriesgaron su vida. Y fueron astutas. Y si Faraón, no me creo, es que Faraón en ese momento el Señor le hizo así. Hizo el papel de tonto. Ah, bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que ellas le dijeron, eso se quedó allí. El Señor y se fortaleció el pueblo judío. Porque siguieron haciendo hombres judíos. Y después Moisés fue rescatado, fue salvado, jugó un papel, libertó a su pueblo. Pasaron 40 años, ese pueblo pecador que protestaba, bendecía, se arrepentía, volvían a clamar, volvían a orar. Pero allí estaba la mano de Dios, aquietándolos o poniendo personas para que entendieran que debían sujetarse en ese plan. Qué increíble fue la historia de Cifra y Fuga, incluso la de María, cuando el Señor la castigó con lepra. Ella cayó en lepra porque cayó en pecado. Y el Señor tenía que poner mano dura en eso, tenía que castigar porque tenía un plan con Moisés y se metió con alguien que estaba dentro de sus planes, y esos planes de Dios no se interrumpen. Pero con todo y eso el Señor fue misericordioso y la perdonó y la limpió. Sí, exacto, Él la limpió y la perdonó, pero a eso, Pero ¿no? ella recibió su pecado.
Ella sí, exactamente. Sus consecuencias. Las consecuencias del pecado. Exactamente. Incluso en la palabra exhorta muchísimo a lo que es la murmuración, la falta, todo eso. Yo escogí algunos proverbios, sobre todo el libro de Proverbios, llama mucho a la reflexión a todos, ¿no? En Proverbios 16, 28 vemos, dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 18, 8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como enredan esas palabras a veces cuando quieren confundir y hacer daño. Proverbios 26, capítulo 26, versículos 20 al 22, dice, sin leña se apaga el fuego y donde hay chismosos cesa la contienda. Donde no hay chismosos cesa la contienda. Eso pasó con María o Miriam, la hermana de Moisés. Seguidamente, pues, quiero hablar de Débora. Débora era una mujer profetisa. Fue una mujer que Dios utilizó también, que era muy valiente y era una mujer líder. Una mujer líder temerosa de Dios que fue pieza clave en que el ejército de Israel enfrentara al ejército de Canaán, que estaban en Canaán. Y el capitán el capitán de ese ejército se llamaba Císara. Débora, Dios había escuchado sus oraciones, ya que el pueblo pues había orado para que Dios lo librara de esa esclavitud, y utilizó a Débora para que acompañara al rey del ejército israelí a hacerle frente a este ejército, y le dijo que fueran con carros y hombres y que el Señor les iba a dar la victoria. ¿Cómo se llamaba él? Ayúdenme. El rey ¿cómo se llama? El rey Asuero. El nombre corto, pero sin olvidar. Yo lo tengo aquí. Bueno, él incluso a Barak, que era el comandante del ejército israelí, le dijo a Débora, bueno, acompáñame, porque él sintió temor también de hacerle frente a todo ese ejército. Y ella incluso ya había profetizado de que una mujer los iba a librar de la muerte. Obviamente lo enfrentaron, dice que el ejército de Císara pues murió a filo de espada. Y Císara pues huyó a un campamento, a una tienda donde había otra mujer que también fue usada por el Señor increíblemente, y él se refugió allí. Pero cuando ella vio llamada Jael, cuando ella vio que se trataba del líder del ejército cananeo, lo mató, cumpliéndose allí también lo que había profetizado Débora. Débora, una mujer valiente, una mujer de temple, una mujer líder, una mujer creyente y temerosa de Dios también. Aun cuando su carácter y su temple la hacían líder, pues ella clamaba a Dios. Ella siempre clamaba a Dios para que le diera sabiduría en lo que iba a hacer, y fue incluso un hombre, el comandante del ejército israelí, le pidió apoyo a una mujer y enfrentó a ese ejército con el apoyo de esa mujer. Ella le dio la fuerza y el empuje para que él pudiera hacerlo. ¿Cuántas Déboras no somos nosotras también? ¿Verdad? Yo soy una Débora porque he tenido que enfrentar muchas cosas como cabeza de casa, donde ha habido temor y me ha dado miedo afrontar muchas situaciones por las que he tenido que afrontar, y ha sido el Señor, porque si algo ha caracterizado mi vida y me sentí muy identificada con Débora, es que cuando se te presenta una situación difícil donde no hay marcha atrás y ha habido consecuencias gravísimas, no lloro,
Dios me da fuerza y me dice, ahorita lo que tienes es que resolver. Y entonces toda mi familia pone los ojos en Samira. ¿Qué hacemos? Y así ha sido mi vida. Tengo 56 años y todavía hay batallas que lucho. Es increíble, pero el Señor siempre da la bendición. Y la fortaleza, porque es increíble. Yo puedo estar llorando, Dios mío, ayúdame con esto. Y cuando pasa lo que pase, bueno, hay que enfrentarlo. La idea es solventarlo y solucionarlo. Eso me pasa desde soltera, desde que me casé. Cuando José Antonio, por andar con sus sandeces, le pasó el accidente. Luego cuando vino la situación de mi hermano. O sea, fueron muchísimas cosas. Cuando a nivel laboral enfrenté, Samira, quedarse sin trabajo, despedida. Yo, bueno, Señor, en mi casa no va a faltar el pan, en mi casa no va a faltar nada. Y ¿saben qué? Qué increíble, ¿no? Como en estas mujeres se ve reflejado, aunque no pudiera hablar de mi vida contenta, yo voy a hacer mi testimonio. Pero yo nunca había dejado de trabajar. Yo trabajo desde los 16 años. El Señor me permitió pasar por una situación donde, bueno, en algunos momentos le he contado unos ápices de lo que fue esa historia de Pilar. Y fui humillada, arrimada, arrinconada, despedida. Y en ese tiempo yo era bachiller, solo bachiller. Y la piedra en el zapato de la persona que habían colocado allí como no directora, ya no era directora, la gerente de la operación que le iba a entregar cuenta a los socios era la piedrita en el zapato, era Samira. Porque Samira atendía a todos los socios, entonces como ella venía con un plan, Samira le estorbaba. Entonces, bueno, hizo todo lo que hizo. Pero yo en esos 6 meses, mi pecado es ser bachiller. Mi pecado es ser bachiller. Mi mamá me decía, estudia, Samira, estudia, Samira, estudia, Samira. Ahí me estoy casado, domingo, la iglesia, no sé qué, no estudié. Llegaré en la noche, tengo que atender mi casa, no sé qué. Qué lección increíble tuve que pasar en esa empresa para que yo pudiera entender que yo tenía que estudiar. Yo estuve 6 meses en mi casa y decidí estudiar. Comencé los estudios a nivel universitario. La experiencia en el área de administración me sirvieron de muchísimo apoyo. Tuve 3 años, saqué una carrera técnica y el testimonio lo saben algunos de los que están aquí, fue increíble. Fui honrada porque a los 6 meses me llamaron en junta directiva para pedirme perdón porque esta señora había desfalcado la empresa. Y cuando regreso, ya yo estaba terminando mi carrera. Mentira, sí, ya la había comenzado, tenía como 2 semestres. Terminé mi carrera y me gradué, para la gloria de Dios, lo digo con mucha humillación, cum laude, con honores, en segundo lugar en la cartelera de la universidad. Di clases a los que le decían los tumbatítulos, mira, damos clases de presupuesto, de contabilidad, de no sé qué. Y el Señor me honró, regresé por la puerta grande de esa empresa, la salvé porque estaba en quiebra, la vendieron y me fui. Me fui al Hotel Paseo de las Mercedes, hoy por hoy cerrado, estuve un tiempo allí como jefe, no, mira, y después en el comedor del hotel me llaman, voy mi jefe, y yo no voy, mire, ¿cómo es esa empresa? ¿Qué va a hacer? Yo me voy de la empresa, del hotel, y como a los 6 meses lo cerraron. Tiene 3 años cerrado el hotel. Entonces el Señor hizo un plan en mi vida. Es por estas mujeres valientes, porque yo lloré, temblé, no sé qué, pero yo confiaba en el Señor. Bueno, Señor, tú sabes que yo soy cabeza en mi casa, tú sabes que mi familia depende de mi trabajo, porque yo trabajo a los 16, pero el Señor me honró. Yo, Señor, gracias. Hoy por hoy, de verdad, es una bendición incluso poder ayudar, que lo que no me importa, el dinero no tiene valor, el dinero es nada, porque el Señor te da, pero para que tú des. Y el Señor bendice mi vida, pero es increíble. O sea, que ver a Débora, yo decía, ¿cuántas veces no me toca? Y me toca, todavía me toca. Pero como saben que Samira se enfrenta a esos leones o a esos monstruos que tienen, esos gigantes que vienen, como David hizo con Goliat, me hablando otra piedra para lanzar. Así lo hago. Y yo sé que así como yo, hay muchas ahí sentadas que les ha tocado durísimo, porque estoy hoy aquí, tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes, pero aquí sentadas hay muchas Déboras que día a día enfrentan una batalla nueva, cada vez que salen a su trabajo, cada vez que se levantan o llegan a la casa, cada vez que hay un problema como un familiar enfermo o una necesidad económica. Las hay, por supuesto que las hay,
pero el Señor se glorifica, porque a la final aquí hubo victoria. Amén. Y será en el tiempo del Señor, pero hay victoria, siempre, Amén. siempre, Amén. siempre hay victoria. Amén. Seguidamente de Débora hablo de Ruth. Esta mujer, Ruth, es una mujer con muchos dones, es una mujer a la cual de verdad tiene muchos tributos. Fue una mujer que siendo moabita se fue con su suegra a ser extranjera en Belén. Ella, Noemí, como todos sabemos la historia de Noemí, fue una mujer que enviudó, que tenía 2 hijos, estos 2 hijos se casaron, uno de ellos se casó con Ruth, y Ruth decidió después, porque había pasado hambre en su pueblo, regresar nuevamente, pero Ruth no se quiso apartar de la vida de Noemí porque la amaba muchísimo. Sin embargo, ella llegó a ser forastera, a trabajar en los campos también. Ruth es bendecida por el Señor porque en medio de esa sencillez y de esa hermosura, trabajando en esos campos, le permitió conocer al dueño donde estaba trabajando en esos campos, que incluso era familiar de Noemí, que era Boaz. Y él se enamoró de ella y la honró como su esposa. La honró y fue increíble cómo el Señor tenía ese plan con ella, ¿verdad? Para hacerse la esposa increíble de Boaz. Incluso se cumplió el sueño de Ruth, de poder vivir holgadamente, haber cambiado su vida por su misma sencillez y por esos tributos. Dios también tenía un plan con Ruth, porque allí incluso Ruth, que es la bisabuela de David, también viene desde esa cadena genealógica de lo que era el plan de Dios, porque Ruth honró al Señor y de hecho ella siendo extranjera en ese pueblo, pues honró a Dios, honró al Dios de los judíos y Dios la honró a ella también. Entonces, la historia de Ruth, de verdad que ahí lo que podemos evaluar es bondad y fidelidad de Dios. Ella siendo misionera, podemos ver que Dios no hace acepción de personas, donde Ruth, aun cuando no pertenecía a ese pueblo judío, ella renunció, adoró a Dios y Dios, en su infinita fidelidad, pues también la honró, como digo, porque para Él no hay acepción, para Él no hay distinción, simplemente pidió un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón abierto, dispuesto a amarle, porque toda la creación, absolutamente toda la creación fue hecha por Dios. Entonces, ¿cómo rechaza Dios lo que Él creó? Sin embargo, bueno, efectivamente tenemos libre albedrío y muchas veces nos desviamos del camino del Señor y por eso pues pasamos por muchas pruebas. Sin embargo, Ruth había renunciado a su pasado, se llenó de fe, proclamó a Dios, acompañando a Noemí, y el Dios de Israel pues la honró, siendo ella la bisabuela de David. Ella dejó a sus otros dioses, y cuántas veces ella dejó a su pasado, dejó esos dioses, renunció sin saber con lo que se iban a conseguir, porque en ese tiempo eran 2 mujeres humildes que se iban sin saber cómo les iba a ir, ¿no? A experimentar un nuevo tiempo. A experimentar. Hoy por hoy también lo vemos con muchas familias por la misma situación país que tuvieron que irse a otras tierras. A unos les ha ido bien y se han establecido, otros han regresado, a otros no les ha ido mal y no han podido regresar. Pero la diferencia entre esas mujeres de hoy y Ruth era que Ruth, teniendo otros dioses y otro pasado, pues ella reconoció al Dios verdadero. Ella puso su vida en la vida del único Dios verdadero que podía dirigir su futuro. Era un futuro incierto, porque no tenían nada, lo habían perdido todo, había habido hambre en ese pueblo y luego regresaron a trabajar en los campos sin saber con qué se iban a conseguir. Sin embargo, pues en la sabiduría de Ruth y Noemí, Dios se glorificó también. Seguidamente de Ruth, puedo hablar de Ana.
podemos leer de Ana en el libro de Samuel. En el libro de Samuel. Ana fue madre de uno de los profetas más importantes, renombrados, que marcaron pauta también en el plan de Dios. Y este fue el profeta Samuel. Pero con Ana había un factor común que fue al inicio como Débora. Pues. Ana era ella, siendo la esposa de Cana. Ana siendo la esposa de Cana, pues el Cana tenía dos esposas que eran Penina y Ana, y Penina podía tener hijos, Ana era estéril. Y ella sufría muchísimo porque, bueno, en aquellos tiempos la mujer era rechazada. Y Penina pues la humillaba y le restregaba a los hijos, y el Cana la amaba. Él anualmente iba a rendir tributo a Jehová con sus pertenencias y todo eso, y sin embargo, pues él guardaba siempre una parte especial para Ana, para que Ana honrara a Dios, porque a él no le importaba que no tuviera hijos, porque él la amaba. Claro, él como hombre ya tenía hijos, pero ella también como mujer se sentía frustrada. Y Dios la bendijo ella teniendo hijos. Sin embargo, ella fue tan fiel al Señor que se lo dedicó al Señor. Y cuando el Cana subía a subir a darle tributo a Dios, ella le dijo que no subiría hasta que no lo destetara. Ella se guardó completamente para el Señor y honró a Dios con su hijo, hasta incluso de no rasparle el cabello y dedicarlo. Hoy por hoy podemos ver lo que es el profeta Samuel, ¿verdad? Que es la vida de Samuel. Es increíble de ver cómo de una promesa de Dios se cumple, al igual como lo hizo con Ruth. Entonces, podemos ver la mano de Dios, que era una mujer con una fe inquebrantable, que hizo lo correcto, que fue clamar a Dios. Incluso hay un cántico hermosísimo que se lee allí, que es el cántico de Ana, donde ella dice todo la alabanza a Dios de haber cumplido su sueño de ser madre. Ella honra al Señor en ese cántico, es hermosísimo. Yo estuve buscando como una canción de esa, pero no la conseguí. Todo lo que ella describe allí en ese cántico para honrar a Dios por el hijo amado que le había dado. ¿Cuántas veces nosotras mismas nos sentimos incomprendidas también, verdad? Porque nuestros esposos o nuestra familia no entiende con qué queremos nosotros para nuestro hogar. Nos sentimos frustradas por esos sueños que no se cumplen o no se dan. Sin embargo, Ana tuvo paciencia y clamó a Dios para que cumpliera ese sueño de poder tener un hijo y dedicarlo a Dios. Y fue tan perfecto y pulcro esa solicitud a Dios, que Dios la honró con Samuel. Por esto hemos pasado también muchísimas de nosotras, como madres, como hermanas, como hijas, como abuelas incluso, como suegras, de ver que nuestra familia quiere cumplir sus sueños y no claman a Dios. No se van al camino correcto o hablar con el que tienen que hablar para que se haga su voluntad. Y sufren, y a nosotros nos duele verlos sufrir porque no son alcanzados aquellos sueños o propósitos, objetivos. Porque cuando uno habla de sueños, no es nada más sueños de capricho, es metas de vida, es cumplimiento en el fortalecimiento de la familia, en el crecimiento sano de la familia, de los hijos, de los nietos, de los hermanos. Yo cuido todavía de mis hermanos. Yo tengo una familia y tengo nietos, pero aquí sigo con pendiente de mis hermanos. Porque quisiera que mi hermana no sufriera, pero mi hermana conoce de la palabra, mi hermana conoce de la iglesia, mi hermana ha pasado por muchas experiencias. Y Ana fue sabia. Ana clamó ese sufrimiento. Ellos siguen apartados, como ellos solos. Y sufren
sufren por desconocimiento, porque tienen un corazón de piedra. Yo siempre oro por mi hermana y bueno, desconozco la palabra, pero a eso nos pasa a todas también, porque cuántas veces quisiéramos, de hecho yo me siento honrada que hoy por hoy en la iglesia, cuando vengo y vengo con mi hija, mi otra hija, mi nieta, pero cuando yo iba a las vacaciones no, domingo iba sola, y siempre era sola. Mi hija creció en la casita, a mi hija Marbella la corrió de la casita porque decía, tú estás grande muchacha, anda con los jóvenes, y Isa no, yo sé que ya está metida ahí en la casita. Bueno, ahora soy maestra, pues, pero que ya se quita en la casita. Entonces, la familia muchas veces sufre porque tiene un corazón de piedra, conocen de la palabra pero prefieren seguir sufriendo. Nosotras como mujeres guerreras, como Débora, como Ruth, clamemos hasta que el Señor en su tiempo cumpla el propósito en la vida de él. Que es lamentable que sufran porque es tan fácil simplemente creerle al Señor. El Señor no te pide nada, sino que abras tu corazón, que entiendas que murió en una cruz por nosotros. Y no es que separen los problemas, todas sabemos que los problemas incluso pareciera que aumentaran, nos volvemos más sensibles a las situaciones, pero el Señor se glorifica allí, porque la diferencia de los que no tienen al Señor y de nosotras es que nosotras sabemos a quién acudir. Y eso nos fortalece, eso nos da herramientas para seguir guerreando, eso nos da herramientas para seguir clamando por los nuestros, eso nos da herramientas para que se cumplan los sueños de esas personas en el propósito de Dios. Seguidamente paso a hablar de Esther. Esther es una mujer humilde, hermosísima, también sencilla, agraciada, que cuenta la palabra que Dios la llevó a ser reina, porque estaba el rey, había un rey que tenía su esposa que también era muy hermosa, pero él quiso jactarse públicamente de la hermosura, a la cual ella no accedió, y el rey tenía sus consejeros. Estos consejeros le recomendaron pues que ella no podía seguir siendo reina porque había desautorizado al rey. Entonces, ¿qué hizo este rey? Convocó a hacer como una elección de mi Venezuela, mi universo. Concurso de belleza. Como un concurso de belleza, así como en esas películas de Disney cuando estaban buscando la esposa al príncipe también de Cenicienta. Se la prepararon mucho tiempo, un año. Sí, sí, exacto. Y ella pasó por esa preparación, pasó por esa preparación sin aspiraciones. Sin embargo, pues su hermosura llamó la atención del rey, el cual pues ella era hija, era prima de Mardoqueo. Ella fue criada, porque ella era huérfana, y fue criada por Mardoqueo. Y pues él le dijo que se preparara y que fuera, y al final pues el rey la eligió a ella. Ella era judía. Es increíble ver también aquí la historia, ¿no? Porque ella era judía, pero en ese momento pues el rey de Persia no podía saberlo, el rey Asuero no podía saberlo, y ella pues cayó. Simplemente no fue que mintió, sino que cayó. Y fue la esposa del rey Asuero, donde este rey Asuero tenía un consejero que era Amán, malintencionado, o lo que usa el enemigo para entorpecer los planes de Dios. Sin embargo, él mismo cayó en sus redes y en todas sus trampas, porque Dios tenía un propósito en medio de todo eso, ¿verdad? Y es increíble ver cómo esa maldad que él planificó, donde quería exterminar al pueblo judío, dándole consejos al rey de que sacara erudito donde tenían que eliminar a todos los judíos, después él, tendido en su propia trampa, murió en su propia trampa, porque él planificó para
para poder convencer al rey que Mardoqueo tenía que morir allí, porque era Mardoqueo quien alborotaba al pueblo y todo eso, ¿verdad? Y quiso sabotear los planes de Dios. ¿Y cómo murió? En su misma El mismita se mató. El mismito se, como decimos, el mismito se mató. Así fue. Pero fue a través del ayuno, el ruego de Sí, a eso voy, porque ahí está la intervención de una mujer, que era Esther. Porque incluso Mardoqueo, siendo primo de Esther, le dice a Esther, Esther, dígame qué vas a hacer, porque si tú no le dices al rey Asuero, voy a hacer saber que eres judía. Y ella tranquilamente, en su fe en Dios, simplemente le mandó a ese Mardoqueo, dile que levanten ayuno y oración para que yo pueda ir a hablar con el rey. Confía. Lo que pasa es que cuando iba las reinas en ese momento no podían ir al rey directamente, tenían que primero pasar por y resulta que ella le daba temor pasar, porque si él le sacaba la espada tenía que matar. Entonces, para que el rey Asuero no la fuera a rechazar en ese momento, él tuvo que hacer ayuno y oración, porque él le dijo, bueno, si tú no haces nada, que perezcamos todos, pero tú también vas a perecer. Tú también vas a perecer. Exacto, sí, No precisamente. sabes si para esto haces, si para esto. Sí, pero ¿cuál era la respuesta de rey Asuero? Pide lo que quieras, porque hasta el 50% de lo que tengo te lo doy, sin saber qué era lo que le iba a pedir. Increíble. La gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Eso se logró con el ayuno, la oración, luego del pueblo. Exactamente. Fue a través del ayuno, porque de hecho Esther le dijo a él, hagan ayuno y oración para yo poder ir a hablar con el rey, y que incluso pues esas palabras que ella dijo al rey estaban bendecidas porque habían clamado y se habían humillado al único Dios verdadero. Animales y todo. Sí, Y fue es como increíble. dice en el proverbio, cuando estaba leyéndolo, que dice que vana es la hermosura. Que la mujer hermosa es aquella que teme a Jehová. Eso fue lo que pasó con Esther. Que ella no puso su confianza en su hermosura. En su hermosura, sino que clamó a Dios. Sí. Sí, exacto. De hecho, pues la historia de Esther nos llama a nosotras también. Que aunque nosotros somos, como decía el hermano Benjamín esta mañana, somos sal, yo creo que todas somos sal en nuestro lugar. Amén. ¿Verdad? Todas. Porque el hombre sin esa compañía idónea que Dios puso, nada puede hacer. Y para las que no tenemos pareja, para los que no tenemos un matrimonio, para las solteras, pues Dios pone esa sal en esta solución y que seamos columna en nuestro hogar. Es así. Y sabiduría, porque cuando nos vemos en medio de esos problemas, pues al igual que usted, ayunamos, oramos. Yo en algún momento pasé por una situación muy difícil con mi cuñado y en ese momento yo hice ayuno y oración y yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana y me arrodillaba en la cocina. Pero ya yo tenía como 15 días en eso, entonces yo hacía ayuno de 3 días, luego paraba, ayuno de 2 días y paraba, ayuno mentira, hice fue de 3 días. Incluso hice una de 3 días que fue solo agua. Y lo logré. Pero no veía solución a ese problema. Y hubo un momento que fue cuando ya dejé de ayunar y arrodillarme en la cocina, que yo le dije, Señor, ya no puedo más. No puedo más, Señor, toma el control tú de esto, porque no puedo, no veo visión, no veo solución allá. Y se lo solté y se lo entregué a Dios. Y el Señor actuó en ese momento, hubo solución, se calmaron las aguas, se calmaron las cosas y volvimos a la normalidad en familia, volvimos a la normalidad. Pero eso a mí, el Señor había permitido esa situación, pero para que no tan solamente ayudara, yo tenía que orar arrodillada y era a las 5 de la mañana. Y ya después llega un momento que eso se convierte como en un hábito, porque tu cuerpo lo pide. Tu cuerpo lo pide. Yo lo viví. Y es el Señor como que atrayendo que te necesito, pero ahí. Disciplina espiritual. Así pasa. Y bueno, eso fue lo que hizo Esther en ese momento. Clamó a Dios, Dios le dio la sabiduría, habló con el rey mediante otro erudito que pudiera, porque las leyes que ellos sellaban ya no tenían revocatoria.
entonces ya no había nada que hacer porque era el exterminio del pueblo judío, pero sin embargo fue, él dijo que el pueblo judío se pudiera defender De eso. a espada de eso, y vencieron, a la final vencieron, porque la mano de Dios había intervenido allí a través de una mujer. Por último, Gloria a Dios. y es inevitable hablar de la historia más hermosa de esas mujeres que estuvieron en ese camino, y fue que utilizó a una joven de 14 años, campesina, señorita, de su casa, ennoviada, tenía su novio y planes de casamiento, y Dios la escogió para que la promesa de Dios se cumpliera donde Dios se hizo carne. Esa mujer es María. Dios la usó. Para María no hubo matrimonio, ni despedida de soltero, ni luna de miel. No hubo nada de eso. María, mi baby shower, ni nada de eso. No, y es increíble porque todas esas mujeres en el camino cierran con broche de oro, con un plan hermoso donde Dios utiliza a una mujer sumamente sencilla, que luego de haber tenido a Jesús, ella fue madre y cuidó de Jesús. Cuando Jesús se desapareció y que le decía, porque estaba desesperada que no veía a su hijo, ella lo crió, lo amamantó, lo vio crecer, pasó por el dolor de madre de ver morir a su hijo. Es increíble, ¿verdad? Fue una mujer amada por Dios, donde Dios la escogió para cumplir el plan de que Dios se hiciera hombre y carne y viviera entre nosotros. Era que Dios necesitaba que nosotros, o que el hombre pudiera ver que Dios podía vivir en carne y hacerse carne y vivir entre nosotros y vivir sin pecado. Saber de la historia de María nos honra, porque nosotras como madres y como mujeres hemos pasado por esas etapas de madre. Sin embargo, esa mujer sacrificó todo eso obedeciendo la voluntad de Dios, pudiendo ser rechazada, porque José temió, y para que no fuera rechazada, él se marchó, pero luego el ángel le habló a José diciendo que lo que tenía María en el vientre del Espíritu Santo era para que pudiera cumplirse la promesa que estaba ya establecida del nacimiento del rey. María fue una mujer hermosa, sumisa, honrada por Dios, que yo creo que no hay mujer alguna que pudiera ser tan pura y tan santa como María. Nosotros podemos ver a través de María el nacimiento del Dios, del único Dios, el que murió en la cruz por nosotros, y fue a través de esta mujer. María luego se casó, tuvo hijos, vivió una vida de mujer, pero el propósito de Dios en esa mujer se hizo allí. Que la humildad de María nos arrope, que la humildad de María también nos pueda llenar nuestro entendimiento, y que en algún momento nosotros podamos ver ese cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de nosotros. Y así como lo hizo con Sara, que no puede tener hijos, que lo hizo con esas dos mujeres que no interrumpieron el plan de Dios, y lo hizo con esa hermana que lo traicionó y que luego fue castigada, se arrepintió, y bueno, hizo pasar por un mal momento a Moisés. Espera a todas esas mujeres guerreras que estamos hoy aquí también. Aquí hay Ruth, hay Esther, hay Débora. Todas esas mujeres nosotros hemos heredado de esas mujeres. Por eso es que no pasan de moda. Dígame quién en qué momento no ha sido Débora. ¿Quién en qué momento no ha sido María? Al ver a su hijo enfermo, sufrir, ver a su hijo ensangrentado en una cruz, pero que tenía que respetar porque era el plan de Dios y que ella era instrumento para el cumplimiento de salvación.
Es increíble ver a estas 8 mujeres por las cuales nos hemos pasado la historia y nosotras hoy poder estar sentadas aquí escuchando que somos mujeres débiles, pero también fuertes. Que somos mujeres que nos da miedo y temor enfrentar el día a día, pero que nos enfrentamos cada vez que nos levantamos en la mañana poniendo al Señor en nuestras manos ese nuevo día que comienza, a ese nuevo día que no sabemos cómo viene y que cada día los días son tan difíciles, pero que nosotras somos guerreras fortalecidas en el Señor, que tenemos esa gran arma que no le hace falta ni balas ni pólvora. Amén. Y tenemos la herramienta de oración, de saber que hay un Dios que a través de la historia hizo un plan perfecto para que hoy por hoy nosotras pudiéramos tener a quien acudir. Que hizo un Dios perfecto para que nosotras en todas estas equivocaciones tuviéramos derecho al perdón, para que clamáramos por nuestra familia, para que clamáramos por esos seres que amamos. Nosotras muchas veces nos deprimimos grandemente entre tantos problemas y tantos vaivenes, ¿verdad? Porque quisiéramos que las cosas funcionaran y a veces no salen como queremos. Pero yo les puedo decir que el Señor en su infinita misericordia nos arropa todos los días. Amén. Nos arropa cada día y que no nos desesperemos, porque incluso preparando el material me inspiré y el Señor me dijo, comparte esto. Princesa Bella, Marlene, Leila, Giselle, Lilia y Samar, entre otras, todas, cada una de ustedes. Princesa Bella, levántate y cree al Señor tu Dios. Llénate de alegría, arréglate, realza tu hermosura la cual he dado, porque te he amado desde antes de nacer. Disfruta de tu familia, disfruta de tu casa, prepara esos platos deliciosos y disfrútalos en la mesa. He estado contigo desde antes de nacer y te amo. Nunca estarás sola, eres mi guerrera. Nunca estarás sola, siempre irás tomado de mi mano. Es increíble, cuando estaba preparando este material lloré, porque muchas veces piensas que la mujer es la parte débil, y no, Marlene, ¿qué falta hiciste el sábado pasado? Porque la puerta no lograba cerrarla. Y estaba pensando que el hermano Francisco con la mejor disposición, pero Marlene sabe cómo se cierra esta puerta. Y es eso. Estas mujeres marcaron pauta, pero estas mujeres no pasan de moda, porque somos nosotras clamando a Dios de rodillas, pero enfrentando al enemigo todos los días, muchachos, por los que tenemos aquí, que son nuestros, por los cuales debemos defender. Yo espero que este taller les haya servido de edificación. Yo espero que este taller de verdad haya sido de bendición en cada uno de ustedes. A mí me ministró muchísimo, porque no conocía el detalle de los personajes de los cuales hablé y me sentí identificada casi que con todas, porque yo nunca fui estéril, o por lo menos no era el propósito de Dios. Sin embargo, siendo novia de José Antonio, irme a conocer el testimonio, Jorge Rasky, Antonio aparentemente no podía procrear hijos, y por mi amada Irma nos fuimos a una campaña en el nuevo circo y estaba Jorge Rasky y llamaron a los matrimonios que no podían tener hijos, y nosotros bajamos al terreno y a los 5 meses estaba embarazada de esta hermosa niña de ustedes. Porque desde luego hasta María no ha trabajado conmigo, porque mi hija fue mi gran bendición. Sin embargo, después en ese matrimonio no me cuidé, porque seguía el tema de que José Antonio no podía tener hijos. Sin embargo, Dios me había bendecido con mi hermosa.
para la cual yo en aquellos tiempos que el eco no era un boom, tenía que hacer un eco, sin embargo le dije a mi número, yo no quiero saber qué sexo es, lo que sea, que Dios me bendiga. Y era una hermosa hija. Y yo quería el nombre para mi hija, pero si era varón, y si es hembra, Isamar, porque sale de Samira. Isamar. Ay, pero si es varón, y luego fui madre otra vez cuando llegó Carla a mi vida, desde que nació, la conocí, lloré, porque yo decía, no, ella es mi sangre, ella es mi familia, y el Señor me permitió trabajar con ella. Y a los 2 años mudé a Carla para mí. Y Dios puso personas en el camino que me asesoraran a hacer un plan legal donde ella está conmigo legalmente. Es mi hija hasta que ella disponga. Entonces yo espero que todo eso que yo hice con Carla de su fruto en su tiempo y que ella pueda tener valores y crecer y sobre todo temor de Dios para cuando ella misma tome su camino diga, bueno, esto fue lo que me gustaba. Entonces, todas ustedes han pasado por eso. Aun cuando las que no tienen hijos o las que tienen hijos y ya no los tienen, o las que están solas, las que están acompañadas, o las que tienen un matrimonio dificultoso. Todo eso Dios lo sabe, todo eso Dios lo ve, todo eso Dios lo toma y estará trabajando en su tiempo en cada una de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Ahora yo quisiera que ustedes, allí donde usted está, no se me distraiga con nada. No se distraiga, solo escuche el fondo musical y solamente tengo que acotar, sumar 8 mujeres que Dios puso en el corazón en Samira para traerlas como ejemplo de nuestras vidas. Porque son ejemplos que Dios usó en una alianza para el propósito del cumplimiento del plan de Dios. Ella lo ejemplizó con testimonios de vida. Adicional a los testimonios de estas 8 mujeres que pudimos ver, cada una en un rol específico, que Dios la utilizó para un plan, para un propósito, para un momento y que hoy se sigue cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. De alguna manera u otra se hace un reflejo a nuestra vida. Porque en cada característica de estas mujeres las vivimos a diario. Y si no las vivimos a diario, las vivimos en determinadas circunstancias. Bien sea a nivel personal, bien sea a nivel familiar, bien sea a nivel de ministerio, bien sea a nivel por amor al prójimo. Pero los vemos reflejados. Cada detalle y ejemplo que Samira estuvo dando a conocer, donde ella misma se sorprendió con hombres y mujeres que le enseñaron aún más a su vida y nos siguen enseñando a cada una de nosotras. Porque el tema está en que estas 8 mujeres fueron un ejemplo de vida para el plan eterno de Dios. Y fueron mujeres que en su momento nunca, pero nunca perdieron la alianza con Dios. ¿Qué es la alianza? Es como cuando usted toma un anillo y lo dice delante del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este día
hago alianza contigo y la pareja con quien está contrayendo matrimonio, o con el mismo Dios cuando uno contrae la alianza con el Señor. Yo no tuve hijos, pero Dios me dio un hijo, como se lo dio a Samira. Me presenta ante toda la sociedad como su madre. Y es un gozo y un privilegio que el Día de las Madres muchos me llaman para felicitarme por el Día de Mamá, porque me consideran su madre. Y yo le digo al Señor, Señor, qué hermoso que no me casé, tuve pareja, como todos, pero una vez que llegué a Cristo, yo pensé que todo iba a ser más color de rosa, pero fue color de rosa, porque Dios me dio los hijos que no me daban, que no parí, me los dio. Y hoy por hoy, la alianza que yo tengo con Dios es una alianza que, lástima que los malandros, bueno, no los malandros, los amigos de los ajenos me quitaron mi anillo que Dios me regaló como alianza. Dios me dio un zafiro el día que yo me gradué en el Seminario Evangélico de Caracas como licenciada. Obtuve mi anillo de graduación y el que hizo todos los anillos me dijo, este es el anillo de alianza por el trabajo y la labor que tú representas en la vida. Ese día, ese anillo representó mi alianza. Y era un zafirito, igualito que le dan a las novias cuando contraen el compromiso. Bueno, un buen día un amigo de la que no se lo llevó, pero eso quedó en mi corazón. También tengo una llave que me entregó el pastor cuando nos hicieron ministro. Esa llave, ya la tengo en un cofrecito especial. La alianza que Dios hace con el ministerio que Dios les ha dado a cada una de ustedes para desenvolverse en un ministerio, en lo que Dios les ha entregado. Todas aquí tenemos un ministerio, porque Dios no hace nada a medias. Dios escogió a estas 8 mujeres con un plan perfecto para que se cumpliese. Y hoy se sigue cumpliendo en cada una de nosotros. Una en la adoración, otras en el pastorado, otras en la intercesión, otras enviando todos los días los devocionales para el crecimiento y edificación de la iglesia, otras ancianas para estar al cuidado de la iglesia, otras para hacer los seguimientos, para hacer la labor que Dios nos está poniendo. Otras están en crecimiento, que en marzo empezarán las clases de formación para las jóvenes y las que se van a añadir. Tenemos 7 personas ahorita que van a empezar en su clase. El ramillete que está llegando todos los sábados, que un día son 5, otro día son 3, otro día son 4, otro día son 8, otro día son 9, pero allí están creciendo. Y hoy se llevaron una etiqueta, y hoy se llevaron unas coronas y lo que hubo de actividad. Y eso le está hablando a sus padres. Fíjense que ya uno llega y ya se vienen solitos, porque hay una confianza y un respeto que los vamos a devolver. Y cada día se sumarán. Pero lo que les quiero decirte como exposición que hizo Samira de todos los personajes bíblicos de las mujeres,
fueron mujeres marcadas, pero mujeres atrevidas, mujeres empoderadas. A veces la palabra empoderada no se debe usar mucho porque crea un ego. Bueno, pero yo digo empoderada en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha puesto como mujer, en lo que Dios te ha dado como mujer. Dale gracias a Dios por lo que eres. Dale gracias a Dios por lo que estás haciendo en este momento. Y dale gracias a Dios porque este es el tiempo que Dios permitió que este taller se diera como mujeres que nunca pasarán de moda. Porque somos gente de impacto a otros. Somos gente de impacto al llevar una palabra, al llevar una oración, al llevar una asesoría pastoral, al llevar un cuidado, al montarse en un púlpito, al llevar una adoración, al hacer una oración, mire, ante todos los ministerios que Dios nos ha puesto. Y para cerrar este tiempo, Dios puso en el corazón de una persona que no está presente porque su trabajo hoy no se lo permitió. Pero envió como regalo de alianza un detalle que el que le toque a usted recuerde siempre que eso va a ser para usted la alianza con Cristo Jesús. Ella es una muchacha muy dedicada, muy sensible al Señor. Pero hoy por hoy pues no pudo estar. Pero bueno, así son las cosas. Así son las cosas. Pero, aún así, Dios se glorifica en darnos a cada uno la disposición, la necesidad. Voy a ir entregando el detalle, después usted lo verá. Igualito. Ah, bueno. ¿Desde chiquito o de grande? Es como Dios te tenía tu permiso. ¿Alguien me puede hacer llegar este a Zoraida? Te lo ponemos por aquí. Exacto. Se tiene bolsillo. Hermanos,
ellos. Los regalos. Los regalos. Pero pruébate este también para que no pase. Que así te quede. Bueno, yo también escojo mi anillo que perdí. Hermano, cuando usted se coloca este anillo, colóquese. Póngaselo lo que Dios le ha entregado. Son adaptables. Si le queda pequeño, usted se lo puede adaptar. Este es un trabajo que hace nuestra hermana Elena Salazar. Tiene oye, mira. Y es una, ¿cómo se dice? Es un don que Dios le ha dado de ser orfebre. Esos anillitos que usted ve allí tienen sus bañitos de oro, tienen sus detallitos. Obvio que si usted lo usa con perfumes y con cremas y con cosas, se le van a recolorar. Pero son cosas que están hechas con mucho amor. La idea era hacer puros anillos como alianza. Pero recuerde que cada prenda que usted hoy ha recibido de parte de Dios, aló, es una alianza que Dios está haciendo con usted, porque le ama y porque cree en usted y porque sabe quién va a ser usted. ¿Te entregué tu regalo? Sí. Y porque ese momento le va a recordar a usted este taller de damas que nunca pasaron de moda, ni pasaremos de moda, porque seremos las mujeres de impacto que Dios está utilizando hoy para lo que vendrá. Porque viene ese avivamiento, pero el avivamiento no viene si usted no da un paso. Así es que lo que usted esté haciendo, sígalo haciendo con amor. Dios me ministraba y me decía, en la alianza que hago con todas, es lo que yo quiero hacer con todo mi pueblo. Porque un pueblo sin alianza, sin compromiso, sin hacer como hicieron estas grandes mujeres, nunca se hubiese cumplido el plan perfecto de Dios para que nosotras como mujeres estuviéramos aquí. Y cuando yo hablaba al inicio y decía que Jesús nunca llamó a la mujer, es porque la mujer no necesita ser llamada. Ella viene sola a Jesús. Entonces, no esperemos que Dios nos dé unos matracazos para seguir haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que todo lo que hagamos, que todo lo que estemos realizando, sea para honrar al Señor. Ahora vendrá el taller de los caballeros. No sé qué tendrán ellos. Pero cada taller de dama va a ser una sorpresa para su vida. Porque el propósito de Dios es trabajar con las damas y con los caballeros de manera individual y con mayor profundidad. Hoy hubo un taller como Abejoca, pero vienen talleres de mayor profundidad. Y apenas uno ve la pantalla, que ya habrá la pantalla, apenas usted empiece a ver la pantalla para el próximo taller que vendrá, usted se va a ver allí en ese proceso de donde Dios le sacó a donde Dios le tiene actual. Y eso causa una administración profunda si verdaderamente usted entiende lo que ese próximo taller representará para usted.
Porque le puedo dar de testimonio con una boca que ese taller cuando lo vi fue lo que yo viví en el 2021 cuando me dio la CB. Que me trajo de la vida, de la muerte a la vida. Es un taller profundo. Un taller que te lleva a verte desde que naces hasta lo que eres hoy. Así que te animo que el próximo taller no puedas perderte. Ahora, hay una cosa adicional, que si usted no se trae a una dama, esa dama se quedará sin recibir la bendición que usted está recibiendo. Porque la idea es esa, el atraer una dama, que yo diga, wow, ella hoy está recibiendo lo que ya yo recibí en el ministerio. Amén. Ponga su mano en su corazón en este momento y dígale, amado Padre Celestial, en tu nombre, por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, hoy hacemos alianza contigo, como aquellas mujeres que se pararon en fe, creyendo al yo soy, para hacer de sus vidas lo que hoy han marcado para nosotras. Señor, hoy hago alianza contigo, con la prenda que tú me has entregado, como un símbolo de alianza, de servicio, de honra, de hacer de mí lo que tú quieres seguir usando para este tiempo. Séllame y quita de mí todo lo que no es tuyo y haz de mí lo que tú quieres que sea. Hoy quiero menos de mí y más de ti. Gracias, Señor, por tu tiempo, por este tiempo que ha sido tan provechoso en la vida de todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén.